Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana pues los acompaño a analizar qué es lo que pasa en el mundo. Y en el programa de hoy me acompañan Sara Salas y Alejandra Sardón, que son miembros del CERI. Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí y muy contenta de poder participar. Bueno, y Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal todo? Hola, ¿cómo están Guillermo y Sara? Es un gusto para mí estar aquí en un nuevo episodio del podcast Punto Global. Y bueno, como ustedes saben, en esta sección de Punto Global, donde analizamos qué es lo que está pasando en la realidad internacional, pues tenemos los no temas. Entonces, Sara, ¿qué nos traes para comenzar este episodio de Punto Global como no tema? Bueno, como no tema, yo traje que el pasado martes, 1 de octubre, Claudia Sheinbaum juró como primera mujer presidenta de México en 200 años de historia independiente del país. Tras lograr una contundente victoria en las elecciones de junio, la destacada científica y política de 62 años afrontará ahora el reto de liderar uno de los países más importantes de América Latina. Desde el salón principal del Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, su asunción fue seguida entre algunos de jefes de estados y de gobierno. Algunos de los que se encontraron allí fueron Lula da Silva, Gustavo Petro, Gabriel Boric y Luis Arce, así también como la primera dama estadounidense, Jill Biden. La anterior jefa de gobierno de la Ciudad de México prometió que si ganaba las elecciones, replicaría algunas de las mismas medidas que realizó en la capital del país. Una de ellas es la de la estrategia de seguridad, la cual se ha destacado por reducir un 51% de la tasa de homicidios dolosos y un 58% de los delitos de alto impacto en la ciudad. La presidenta ahora enfrenta un enorme reto. Resta por ver si será capaz de cumplir con sus compromisos, como reducir la pobreza, incrementar el salario mínimo, reformar el sistema judicial y ampliar el acceso a los servicios de la salud pública para todos los mexicanos. Sin duda es una tarea compleja y una responsabilidad que recaerá sobre los hombros de esta científica durante los próximos 6 años. Bueno, Sara, muchas gracias por ese no tema y de hecho asciende en un contexto muy polémico por las recientes reformas del gobierno saliente. Y bueno, Alejandra, ¿tú qué nos traes como no tema esta semana en Punto Global? En este caso me gustaría traer como no tema las denuncias de estupro al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y tras esto la pérdida de asilo político en Argentina. Bueno, en un giro inesperado, Evo Morales enfrenta acusaciones por delitos graves que han revivado las tensiones políticas en Bolivia. El expresidente ha sido señalado por estupro y abuso sexual a una menor, quien presuntamente dio a luz a una hija. Morales calificó las denuncias como mentiras y afirmó que el caso ya fue cerrado judicialmente. No obstante, el ministro de Justicia, César Siles, insiste en que la investigación está abierta y la exfiscal Sandra Gutiérrez, destituida por presiones, asegura que fue removida por no ceder ante quienes querían silenciar el caso. Este escándalo agrava el enfrentamiento entre Morales y el actual presidente Luis Arce dentro del partido del MAS, justo cuando ambos compiten por el liderazgo de cara a las elecciones de 2025. Paralelamente, el gobierno argentino, bajo la presidencia de Javier Milei, ha retirado el estatus de refugiado político a Evo Morales, cortando de raíz la protección que le fue otorgada en 2019 tras su salida de Bolivia. El portavoz presidencial Manuel Adorni anunció públicamente la medida en línea con el giro ideológico que Milei ha dado a la política exterior argentina. Bueno, Alejandra, muchas gracias por ese no tema. Y bueno, vamos a meternos en materia de lo que pasa en Medio Oriente. Los países aumenta. Esta semana, tropas terrestres de Israel ingresaron en territorio libanés. Aumentan los fallecidos civiles y hay cientos de miles de... Israel justamente asegura que Irán lanzó decenas, cientos quizás de misiles contra Tel Aviv. Es información, insisto, de último momento. En los últimos días, tras los ataques de Irán contra Israel y la invasión de las fuerzas israelíes del sur del Líbano, han aumentado la tensión en Medio Oriente y se incrementaron los temores de un posible conflicto en la región. Este contexto se presenta en el marco del aniversario del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Para comprender este contexto tan complejo, escenario que se presenta en Medio Oriente, estamos acompañados por nuestra invitada, Margarita Caballero Otero.
Margarita Cabaril es internacionalista, máster en estudios políticos internacionales y profesora de la Facultad de Relaciones Internacionales en la Universidad Militar Nueva Granada. Bienvenida, Margarita. Hola, un gusto como siempre estar aquí con ustedes y un saludo para todos los que nos escuchan. Bueno, Margarita, pues como nos dice Sara, eso es un gusto tenerte aquí. Y bueno, en este episodio de Punto Global que estamos grabando 3 de octubre, estamos a puertas del aniversario del ataque de Hamas y asimismo estamos en un contexto donde Irán ha atacado a Israel, estamos en una invasión en el Líbano, el desarrollo de lo que ocurre en la Franja de Gaza. Pero entonces, Margarita, comencemos con esos hechos más recientes. Hemos visto un ataque directo de Irán a Israel. ¿Qué podríamos comentar sobre ese ataque, sobre la naturaleza, cómo se desarrolló? Pero sobre todo, ¿crees que este ataque marca una escalada significativa, como comenzando con este punto? A ver, yo creo que aquí hay que devolvernos un poquito, no tanto en la historia, sino una breve explicación para entender algo. Y es, Irán había estado hasta este momento utilizando algo que se llama la paciencia estratégica. La paciencia estratégica consistía efectivamente en que, como sabemos, pues hace un año empieza toda esta respuesta desproporcionada de Israel hacia Gaza. ¿Qué tiene que ver Irán en todo esto? Resulta que frente a ese denominado eje del mal que en algún momento estableció el presidente George W. Bush en su lucha contra el terrorismo, apareció algo que se llama el eje de la resistencia. El eje de la resistencia es creado precisamente por Irán, liderado por Qasem Soleimani, la persona que fue en el 2020 asesinada en Irak, y consiste en tener una serie de alianzas con grupos como Hamas, como Hezbollah, como los hutíes, como Badr en Irak, que les sirven a Irán para proyectar, digamos, su presencia geopolítica y contener a aquellos que considera sus enemigos, ganando profundidad estratégica. En el discurso de Irán, digamos, es un discurso anti-estadounidense, anti-israelí, anti-Arabia Saudí. Entonces, cuando empieza lo de la respuesta y cuando empiezan los ataques hacia Gaza, ¿qué va a pasar? El objetivo israelí es claro, el objetivo israelí es combatir, acabar con las capacidades bélicas de Hamas y acabar con el grupo Hamas, cosa que a un año de planteárselo pues no ha sucedido y es bastante difícil que pase. Desde ese momento empezaron entonces también ataques desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel. Como consecuencia del norte de Israel, entonces la población ha sido desplazada del norte de Israel. ¿Y Irán qué había hecho hasta ahora? Nada. Es decir, Irán incluso se separó de los ataques del 7 de octubre. Cuando digo que se separó, hago referencia a que dijo no tuvimos nada que ver con los ataques, pero estamos de acuerdo en lo que sucedió. Esa fue la postura iraní. Posteriormente, ¿qué va a pasar? Posteriormente pasan 2 cosas. El primer ataque es en un edificio consular iraní en Siria. 24 de julio, si mi memoria no, 24 de abril o en abril, en las últimas semanas de abril, Irán responde con previo aviso y responde a unos puntos específicos, ataca unos puntos específicos de Israel. Pero luego en julio pasan 2 cosas. La primera, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, es asesinado en Teherán, siendo el negociador de Hamas, siendo la persona que estaba resguardada en Qatar, va a la posesión presidencial de Pezeshkian y es asesinado. Israel no asume la responsabilidad, no dice nada, pero todo apunta a que fue el Mossad. Y al mismo tiempo, esa misma semana, había sido asesinado uno de los cabezas, no el líder, no Nasrallah, sino una de las cabezas de Hezbollah. Frente a esto, Irán no hizo nada y lo que vimos ayer, los 181 misiles que lanzó, cohetes mejor que lanza Irán, son la respuesta a este ataque en su territorio. Entonces, evidentemente estábamos frente a una situación que en cualquier momento podía escalarse. Estábamos frente a una situación donde Israel y yo diría Netanyahu y la cúpula había presionado al máximo para lograr extender esta guerra, porque evidentemente en ese eje de solidaridad, en ese eje mejor de resistencia, pues Irán tenía sí o sí que responder, porque si no pierde el posicionamiento que tiene en el Medio Oriente. Y la posición de Irán en este momento es muy débil. Entonces, el ataque a Hezbollah es parte de eso. El ataque a Hezbollah empieza
con la famosa operación de los Vipers hace 2, 3 semanas, una operación que evidentemente tiene detrás toda una inteligencia que, a pesar de lo que uno pueda decir frente a la doctrina militar, yo sí quiero hacer énfasis en algo, y es que es un ataque indiscriminado, porque uno no puede saber, hubo niños muertos, hubo personas que perdieron los ojos. Esto es claramente una violación al derecho internacional. Aquí, a pesar de que digan que es quirúrgico, yo creo que eso no había manera realmente de controlarlo. Y el segundo punto es el asesinato de Nasrallah. El ataque a Nasrallah era parte de toda esta estrategia de debilitar a Hezbollah, y hace 2 días estábamos preguntándonos si Israel, o preguntándonos, no, ya planteando el escenario de que lo que iba a hacer Israel era entrar por tierra al Líbano, y estamos frente a la posibilidad de una nueva ocupación por parte de Israel al Líbano, como ya lo hizo entre la segunda mitad de los 70 y el año 2000, que fue el momento en el que finalmente Naciones Unidas establece la famosa línea azul de frontera entre Líbano e Israel. Entonces ya hubo una ocupación militar, y aquí es donde uno también se pregunta. Entonces el papel de Irán queda claro. El papel de Irán es como líder de este eje de la resistencia, que iba a responder, porque estos son sus grupos proxy que lo ayudan, digamos, a tener esa presencia en el Medio Oriente sin entrar a una confrontación directa con su enemigo Israel. Pero también la otra pregunta es, ¿Israel verdaderamente quiere acabar con las capacidades militares de los dos grupos, Hamas y Hezbollah, o lo que está buscando es una reconfiguración más profunda del Medio Oriente? Y creo que eso queda abierto hoy con lo que está pasando. Muy bien, muchas gracias. Y más o menos siguiendo con el tema que estamos hablando entre estos distintos ataques que pasaron, uno el ataque de abril y el ataque de hace unos días, mi pregunta más que nada era si ya se podría considerar, o si estamos frente a una guerra entre los estados, en vez de las tradicionales, entre comillas, que veníamos viniendo prestando atención desde el año pasado. Yo creo que sí. Yo creo que evidentemente aquí hay un cambio profundo. Pasamos de la paciencia estratégica y la guerra en las sombras a una guerra, a una confrontación, no hablemos de guerra aún, a una confrontación directa. Es decir, nosotros veíamos una serie de ataques muy puntuales, a cabezas, si se quiere, a líderes importantes dentro de Irán, a puntos específicos de infraestructura iraní, y lo mismo pasaba del otro lado de Israel, y ninguno de los dos asumía, digamos, esas responsabilidades. Hoy vemos que evidentemente ya se toma la decisión de abandonar esa guerra en las sombras y esa paciencia estratégica y empezar una guerra mucho más directa, o mucho más directa, no, directa. El escenario es un escenario mucho más complejo, me atrevería a decir yo, que hablar de lo que sucede con Hamas o con Hezbollah. ¿Y por qué es mucho más complejo? Se habla mucho de las capacidades militares, por supuesto, de Israel, que nadie pone en duda. Unas capacidades militares que son, sin lugar a dudas, es el ejército más poderoso que hay en el Medio Oriente. Pero tenemos a un Irán que evidentemente tiene 9 veces el tamaño de Israel. Por lo tanto, tiene casi el doble, casi 9 veces también la población de Israel. Estamos hablando de más de 90 millones de personas en Irán. Eso hace que el ejército iraní sea muy, muy grande. Tenemos una capacidad armamentística también que no es nada despreciable. ¿Qué es lo que le hace falta a Irán? Irán lo que no tiene, y no lo tiene desde hace mucho tiempo, es fuerza aérea. Pero se sabe que Putin ha estado ayudando y ha estado reforzando la fuerza aérea iraní. Y sabemos también que la defensa iraní no es la defensa, no es la defensa israelí, que tiene el domo de hierro, que tiene además a los Estados Unidos que les ayudan desde los barcos, desde sus portaaviones, a contener esos ataques que vienen, pero tiene una capacidad de todas maneras balística importante. Tiene unos misiles que son los misiles Shahid. Esos misiles son misiles que tienen doble motor y digamos que se abren, se dividen cuando entran, y entre el domo de hierro, digamos, no es infalible, nada lo es. En cuestiones militares realmente no hay infalibilidad. Entonces esa es una situación que hay que pensar y tomarse en serio. ¿Cuál es el escenario ahora? El escenario ahora es, evidentemente, después del discurso de Benjamin Netanyahu, va a haber una respuesta. No sabemos cuándo,
no sabemos cómo va a ser la respuesta, pero el escenario que se plantea es que Israel ataque las centrales nucleares iraníes o que ataque las refinerías y las zonas donde está, digamos, el petróleo y el gas. Hay que recordar que Irán es el tercer país en petróleo, con reservas de petróleo, y el segundo país con reservas de gas, que eso no es poca cosa. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que lo que va a pasar de aquí en adelante, Irán fue claro. Irán dijo, esto es en respuesta a lo que pasó con el líder, con Haniyeh, con Ismail Haniyeh, que evidentemente fue una violación a nuestra soberanía. Es una doble afrenta porque además lo hicieron durante la posesión presidencial, es decir, el señor estaba ahí para la posesión presidencial. Entonces, violaron la soberanía y el territorio iraní. Iraní responde a este ataque con otro ataque. Lo que pasa es que a la gente, cuando estamos en un mundo donde depende quién hace las cosas, ¿no? Entonces, como es Irán, Irán atacó, no, Irán no atacó de la nada. Esto es una escalada en medio de una serie de confrontaciones que se han venido presentando desde el 7 de octubre. Irán lo que trató de hacer, y eso nos muestra un poco el tema de la cuestión aérea y la defensa iraní, Irán lo que trató de hacer fue golpear las bases aéreas israelíes porque ellos saben que con lo que más los pueden afectar Israel es con esa fuerza aérea israelí. Entonces, ese es el escenario frente al cual estamos. Yo creo que ya hay una escalada, sin lugar a dudas estamos frente a una escalada del conflicto. La entrada por tierra al sur del Líbano no va a ser fácil. Yo creo que Israel piensa que tiene las lecciones aprendidas de la guerra de los 33 días del 2006, pero estamos hablando de que Hezbollah es una fuerza de casi 100.000 hombres con una capacidad armamentística también bastante amplia y que ellos están en su territorio. Entonces, esto es una confrontación que a Israel se le puede complicar y se le puede alargar en el tiempo. Bueno, Margarita, tú mencionas la palabra escalada y sin duda podríamos decir tal vez con seguridad que la escalada está en manos de Israel porque encontramos que Israel ataca en el Líbano, ¿sí? Hace estos ataques en Irán, como tú lo mencionaste, y también unos ataques en Yemen. Entonces, pareciera ser que Israel está presionando esta escalada del conflicto. ¿Qué objetivos podría buscar al comportarse de esta manera? Digamos, también podría haberse desbordado o entrar en diferentes frentes de guerra. Entonces, ¿qué podría explicar este comportamiento? Yo creo que hay que entender dos cosas. Una es lo primero que decía, debilitar. Yo creo que Israel se está jugando el todo por el todo con un enfrentamiento con Irán, debilitar más la posición iraní. Por eso está golpeando esos lugares donde ellos tienen estos grupos proxies, los hutíes en Yemen, Hezbollah en el Líbano. Hoy atacó Siria. Lo que pasa es que el ataque de hoy también puede complicar las cosas porque fue muy cerca a la base que tiene, la única base que tiene Rusia en el Mediterráneo la tiene en Siria. Entonces eso también puede complicar aún más este escenario que estamos viviendo. Y el tercer lugar donde sucede todo esto es, por supuesto, el mismo Irán. Entonces, uno de los objetivos es debilitar más a Irán, hacer que Irán saliera de esa paciencia estratégica para presionar la entrada y justificar lo injustificable, porque aquí yo sí tengo que decirlo, y es al único que le conviene esta guerra es a Netanyahu. Netanyahu ha hecho todo lo posible y se ha jugado todas las cartas porque esto sea así. ¿Y por qué digo esto? Básicamente por dos cosas. Si tú estás en medio de un proceso de negociación y asesinas al negociador, evidentemente no tienes voluntad de paz. Y eso fue lo que pasó cuando asesinaron a Ismail Haniyeh. Haniyeh era la persona que era la vocera de Hamas. Cuando pasan los atentados en el Líbano, las negociaciones, había un funcionario estadounidense negociando entre Jerusalén y Beirut para calmar la escalada que había desde el sur del Líbano hacia Israel. Entonces, cuando tú tienes esa respuesta frente a un proceso que se estaba intentando de mediación, pues evidentemente no hay ninguna voluntad. Y aquí no nos podemos olvidar del escenario principal. Y el escenario principal es que tenemos que está ocurriendo en este mismo momento, pese a lo que la gente diga, bueno, que no quieran llamarlo genocidio porque hay que comprobar intencionalidad para exterminar o eliminar, porque no me gustó la palabra exterminar a la población gazatí, pero podemos hablar
de crímenes de lesa humanidad y sin lugar a dudas de crímenes de guerra. Porque Israel, mientras pasaban lo de los cohetes ayer, los 180 misiles que lanzó, había bombardeado un hospital y una escuela en Gaza. Entonces, ahí está el segundo objetivo. Pareciera ser que Israel quiere volver al escenario del 1967, donde lo que hizo fue ocupar territorios que no le correspondían y quedarse en esos territorios. Y por último, quisiera cerrar diciendo que el derecho a la legítima defensa no asiste proyectos coloniales y expansionistas de un Estado hacia otro. Es decir, no podemos volver ese derecho a la legítima defensa que tienen los Estados en un derecho a ocupar otros territorios por razones de seguridad y a llevar a cabo el tipo de acciones que está llevando en este momento Israel. Y a eso es a lo que me refiero con una reconfiguración mucho más profunda del Medio Oriente que va más allá de esos objetivos militares que han planteado, que es acabar con las capacidades militares de Hamas y Hezbollah y acabar con los dos grupos, entre otras cosas, porque acabar con los dos grupos no es posible, y no es posible porque ellos pueden hacerlo militarmente, pero la idea que está debajo del origen de estos grupos va a permanecer, y con lo que están haciendo, lo único que está pasando es que están creando mayores resentimientos y más gente que quiere unirse a estas causas y a esta, entre comillas, resistencia. Entonces estamos frente a un escenario que se está complejizando demasiado y que está terminando por involucrar muchos más territorios y estados, personas, y los que están en medio de esto son, sin lugar a dudas, en una guerra, yo siempre lo digo, no hay buenos y malos, hay víctimas. Y estamos viendo también el uso de fósforo blanco en los bombardeos hacia el Líbano, cosa que está prohibida por el derecho internacional humanitario, ¿no? Sí, muy bien. Justo relacionándolo con todo lo que está pasando con el Líbano ahora, quisiera saber o quisiera que nos comentes un poco cuáles crees que son las diferencias entre lo que está ocurriendo en estos momentos en el Líbano con lo ocurrido en el 2006. ¿Qué es lo que nos puedes contar? Bueno, básicamente la guerra de los 33 días, la guerra del 2006, es una guerra que de hecho pues empieza por, el objetivo es el mismo, el objetivo es acabar con las capacidades militares de Hezbollah y acabar con el grupo Hezbollah. Después de 33 días de bombardeo en el Líbano y después, digamos, de intentar y utilizar toda la capacidad bélica que tenía Israel, pues Israel tuvo que salir del Líbano sin haber logrado ese objetivo. ¿Cuál es la diferencia hoy? La diferencia hoy es, el objetivo es el mismo en otro contexto, en otras circunstancias. En la guerra del 2006, esto se produce por el secuestro. Hezbollah secuestraba soldados del norte de Israel y los mantenía como, digamos, como carta de intercambio en su territorio. En este momento, el objetivo de Israel arranca, digamos, el escenario que se plantea es lo que les estaba comentando. La gente en el norte de Israel ha tenido que irse por los constantes bombardeos desde el sur del Líbano. Esa población ha sido desplazada. Muchos, hay que recordar que Israel está poblado en gran parte de su población viene de otros lugares con las leyes del retorno. Entonces, mucha gente ha llegado a Israel porque son judíos y se nacionalizan allá en Israel. Mucha de esa gente se está devolviendo a sus lugares de origen, Argentina, Colombia, Uruguay y otros territorios. Entonces, Israel está perdiendo a su población. Entonces, lo que ellos dicen, y lo dijeron así, es, vamos a volver a llevar a nuestra población y vamos a volver a hacer el norte de Israel un lugar seguro. Para ello, vamos a acabar con Hezbollah, con sus capacidades militares. Entonces, estamos frente a un mismo objetivo, donde Israel cree, como les decía al principio, que ha aprendido y tiene la lección ya más clara. Entonces, el ataque de los Vipers que nosotros vimos que era cortar las comunicaciones. Hezbollah había dejado de utilizar celulares porque los celulares eran fácilmente interceptados, por los servicios de inteligencia israelí. Entonces, por el Mossad. Entonces, lo que hicieron fue comprar VIP. Entonces, lo primero que hace es cortar esas comunicaciones y lo segundo que hace es dar de baja a Nasrallah, que era el líder de Hezbollah desde 1992. Un personaje, digamos, que ha ejercido un liderazgo que controvertido, por supuesto, sin lugar a dudas, pero había logrado darle a Hezbollah, digamos,
un papel central dentro de la política libanesa. De hecho, en las elecciones del 2020 ganaron bastantes puestos en el Parlamento y había logrado ampliar muchísimo. Como les decía, se habla de aproximadamente un ejército de Hezbollah de 100.000 hombres. Entonces estamos hablando de un ejército bastante numeroso que podría ser mucha gente, incluso muchos analistas con las cifras afirman que el ejército de Hezbollah es mucho más poderoso que el mismo ejército del Líbano, que tiene más hombres y tiene más armamento. Entonces, yo diría que desde el aire, evidentemente, Israel siempre ha tenido la ventaja con su fuerza aérea, sin lugar a dudas, pero por tierra esto se les puede complicar y ellos ya metieron a la División 98 y a los paracaidistas dentro del territorio y una ocupación, sin lugar a dudas, siempre genera y de una ocupación se derivan unos costos económicos mucho más altos, unas capacidades militares y un esfuerzo militar mucho más grande. Y hay que tener en cuenta que de todas maneras Hezbollah tiene un apoyo de la población, no toda la población libanesa, por supuesto, pero hay sectores de la población libanesa que apoyan a Hezbollah. Entonces no la van a tener tan fácil y creo que lo más importante es Hezbollah está en su territorio, conoce muy bien ese territorio y es diferente cuando uno lucha en su territorio que cuando uno es el invasor. Bueno, Margarita, y yendo a ese tema de Hezbollah, sin duda hay que hacer como una nota aparte sobre el papel de Hassan Nasrallah. Si bien hay otros líderes que entiendo que Israel ha logrado darle de baja, entre ellos Fuad Shukuri y otros miembros, eh, ¿cuál es ese impacto realmente que tiene para Hezbollah la muerte de Hassan Nasrallah? ¿Cuál es ese significado de ese acto que, pues, sin duda tiene alguna trascendencia en todo este conflicto? Hay varias cosas que habría que decir sobre Nasrallah. Quizás la primera es que estamos hablando de una de las personas que fue fundadora, de los miembros fundadores del grupo, que hay que recordar que se forma en 1982 precisamente en el marco de la ocupación israelí al sur del Líbano. Entonces, es uno de los líderes fundadores, como les decía, 10 años después, en 1992, Nasrallah asciende dentro de la cúpula de Hezbollah, sustituye a quien fuera su mentor, que era este personaje Musawi, Abbas Musawi, era el líder de Hezbollah en ese momento, y empieza a ocupar cargos muy importantes. Entonces él se vuelve secretario general después de que muere precisamente en un ataque israelí. Es un originario de Beirut, nació más o menos, si mi memoria no me falla, en 1960. Y este personaje, digamos, su familia, la familia de Nasrallah, tuvo que huir en 1975, cuando empieza la guerra civil en el Líbano, tuvo que huir de la capital. Entonces, digamos que Nasrallah estuvo en Irak, estuvo en otros lugares cercanos allí en Líbano, y ya este personaje por eso es uno de sus miembros fundadores, era un convencido de la causa, ¿no? Era un personaje comprometido, sí, por supuesto, comprometido con la causa, que entra a reemplazar al que funda, nada más y nada menos, o sea, 10 años después, es como el segundo pilar, podríamos llamarlo así, de Hezbollah. Por otro lado, había tenido, digamos, en los últimos años, sobre todo, sus discursos eran discursos grabados, él no aparecía en público y de hecho por eso cuando empiezan los ataques y cuando empieza todo este rifirrafe, nosotros vimos a Nasrallah hablando por primera vez en televisión y yo me atrevería a decir que ahí fue donde el Mossad supo dónde estaba escondido, porque precisamente por eso era que no se mostraba en público. Entonces, él es el que monta la campaña en el 2000 para lograr que Israel salga del territorio libanés. O sea, estamos hablando de un líder que no solamente es un líder simbólico por lo que él y su vida representan, como les decía al principio, sino que además se convierte en la fuerza cuando logran esa salida del Líbano y que se establezca la línea azul de frontera, pues obviamente está obteniendo una victoria militar que hace que Hezbollah se convierta en una fuerza de combate muy, muy importante. Pero adicionalmente, por eso logra también tener esta fuerza. Dicen que es en la cabeza de que Hezbollah tenga en este momento esa fuerza de reservistas que tiene,
Y adicionalmente, la proliferación, perdón, del arsenal de Hezbollah se le debe también a este personaje Nasrallah. Entonces, tenía muchísimos, claro, en casi 30 años, un poco más, tenía una cantidad de seguidores, una cantidad de personas que estaban comprometidísimos con la causa y con él, y logra también un respaldo mucho mayor, sobre todo después de todo lo que pasa en Siria y después de todo este nuevo escenario que es el Medio Oriente hoy, un respaldo mucho más fuerte y mucho más grande de Irán. Entonces, claro, se puede eliminar al líder, pero en estos grupos lo que nosotros hemos visto es que lo que probablemente va a empezar ahora es que vayamos a tener una carrera de relevos, digo yo, porque ahora empieza a surgir un nuevo liderazgo, es decir, acabar el líder no significa acabar el grupo, porque para acabar el grupo se necesita golpear las finanzas, golpear la ideología, y eso es mucho más grande. Entonces, digamos que estamos hablando del grupo no estatal más fuerte, sin lugar a dudas, en el Medio Oriente. Entonces, sí desestabiliza. Lo de las comunicaciones desestabilizó, lo de digamos, el asesinato del líder desestabiliza sin lugar a dudas, pero Hezbollah no está muerto ni está herido de muerte. Y ahora como para cambiar un poco la mirada y centrarnos un poco más en lo que está pasando más que nada en el sistema internacional, me gustaría preguntarte qué tipo de rol crees que están tomando distintos países, más que nada, por ejemplo, los Estados Unidos, Rusia o la Unión Europea, ante esta nueva escalada de conflictos. ¿Y se podría ver un mayor involucramiento internacional o todo lo contrario, no podría haber una postura ante esto? Yo creo que sí, yo creo que precisamente una de los objetivos, y esto sí, digamos, haciendo como el análisis desde la información que uno puede tener y la que nos hace falta, que nos serviría mucho más, lo que estaba presionando Netanyahu era la entrada de Irán, porque con Irán en el escenario cambian muchas posturas. Hay personas y hay analistas que dicen, pero Irán no tiene tantos apoyos. Hay que recordar que la alianza entre Irán y Rusia es una alianza fuerte. Hay que recordar que el que le está vendiendo drones a Rusia en este momento en la guerra con Ucrania es Irán. Y hay que recordar que Rusia ha apoyado, digamos, y hay unos acuerdos entre Irán y Putin que son acuerdos muy fuertes. Y hay que recordar que Irán tiene una posición geográfica muy importante porque controla uno de los estrechos más importantes, que es el estrecho de Hormuz. Geográficamente, Irán controla el estrecho de Hormuz, que es este punto entre el Golfo Pérsico y la parte oriental de la península arábiga, que por ahí sale precisamente gran parte del petróleo y el gas del Golfo Pérsico. Por ese estrecho de Hormuz pasa casi el 30% del petróleo mundial. El estrecho de Hormuz solo se ha cerrado una vez en la historia. Ese estrecho de Hormuz se cerró en la guerra entre Irak e Irán. Inmediatamente lo cerró Irán. Lo que hizo Estados Unidos fue mandar sus portaaviones ahí y no duró más de un mes cerrado pues el estrecho de Hormuz. Entonces, Irán tiene una posición todavía con la que puede jugar. Y hay una enemistad, sin lugar a dudas, desde el discurso y desde la realidad geopolítica, pero también son pragmáticos, una enemistad con Israel y un apoyo incondicional de los Estados Unidos hacia Israel. Entonces, si la cosa con Irán se complica, evidentemente vamos a tener un Estados Unidos más presente de lo que ha estado ahora. Porque cuando pasaron, fíjense que el posicionamiento fue bastante claro. Inmediatamente, Kamala Harris salió a decir que apoyaba a Israel, salieron a condenar los bombardeos de Irán, es decir, el posicionamiento está claro. Con Rusia, digamos, también podría uno esperar que el posicionamiento de Rusia sea bastante claro a la hora de que pase algo con Irán, pero sobre todo si se sigue atacando puntos sensibles en Siria. Para la política exterior rusa, Putin no lo va a pensar. Eso, y estamos frente a un personaje que en la sensatez no es lo suyo en cuanto a movimientos geopolíticos y de geoestrategia. Entonces yo creo que esto sí puede terminar generándonos una situación mucho más amplia si el balón, como se dice coloquialmente ahora, está en la cancha de Israel. Habrá que esperar cuál es la respuesta de Israel y de eso van a depender muchas cosas. Pero me gustaría cerrar diciendo que aquí sí ha habido una pasividad
más que cómplice, me parece a mí, de los países árabes. El hecho de que los países árabes no hayan tomado una posición frente a la catástrofe humanitaria de Gaza es verdaderamente no solamente cuestionable en términos morales, sino en términos de la política mundial, porque todos sabemos que si los países árabes quisieran frenar esto, lo podrían hacer a través de la OPEP y a través de un embargo petrolero como lo hicieron en el 73. Y no quieren, ninguno quiere asumir ese costo. Y el problema de fondo aquí es que llevamos 76 años sin solucionar algo que se tenía que haber solucionado hace mucho tiempo y es el Estado palestino. O sea, todo esto es producto de 76 años de no hablar de lo que se tenía que hablar y es de la creación de un Estado palestino. Bueno, Margarita, sin duda, esto nos lleva nuevamente a este escenario de Gaza. Nuestros oyentes están escuchando este episodio un año exacto después de que Hamas lance su ataque. Y sin duda, el primer comentario es como, ¿qué ha sido este año, este conflicto desde el ataque? ¿Qué ha significado para Palestina, para Israel? ¿Qué balance podemos hacer, así muy brevemente, sobre lo que ha sido este año de conflicto, particularmente en la Franja de Gaza? Bueno, yo empezaría diciendo lo que estaba diciendo hace un momento y es el derecho a la legítima defensa no se puede convertir y no puede asistir guerras coloniales ni de ocupación. Evidentemente, yo creo que hay una desproporción por parte de Israel. Nosotros no podríamos decir que 60.000 niños muertos, más todos los niños amputados, más todas las situaciones y la catástrofe humanitaria que se vio en Gaza, son daño colateral. Es decir, sería, digamos, ya en este punto, decir algo diferente es básicamente cubrir, tapar el sol con un dedo. No hay manera de justificar lo que ha sido este año para la población de Gaza. Y si a eso le sumamos que se está sometiendo a la población a unas condiciones de vida que impiden su subsistencia. ¿A qué me refiero? No hay agua potable, no hay comida, no hay manera, no hay acceso de ayuda humanitaria. Tenemos un desplazamiento, primero desplazaron, eran 2.400.000 personas con un hacinamiento territorial impresionante donde teníamos lugares donde había más de 9.000 personas por kilómetro cuadrado. Desplazan la gente del norte hacia el sur, es decir, que esa población hacinada en el sur aumenta en el doble durante los primeros meses. Después entonces están en el sur, que era el lugar seguro, y empiezan a bombardear el sur. Bombardeos a campos de refugiados, hospitales, en fin. Creo que no me alcanzaría todo un programa para mencionar la catástrofe humanitaria que ha sido Gaza. Y yo creo que también aquí hay una cosa que no había pasado antes y es que yo no sé si Israel da por perdido a los rehenes o simplemente los abandonó, pero ni siquiera se han medido en pro de rescatar a esos rehenes. Entonces, y eso por un lado, los grandes perdedores de esto es la población en Gaza, sin duda alguna la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, la división que ya existía en la Autoridad Nacional Palestina entre Cisjordania y Gaza era clarísima desde el 2006. Pero yo creo que la Autoridad Nacional Palestina en este momento está completamente deslegitimada. Yo creo que Mahmoud Abbas se volvió otro invitado de piedra en un escenario que sin lugar a dudas le correspondería tener una voz mucho más fuerte. Y eso es, digamos, un problema adicional a futuro. ¿Quién va a asumir el liderazgo de Palestina? ¿Qué grupo, digamos, Al-Fatah en este momento no puede estar más caído, como se dice coloquialmente? Entonces, y no se mira, pero también está pasando Cisjordania en este momento. También está teniendo muchísimos problemas. Tenemos más colonos entrando a Cisjordania, tenemos muchas más confrontaciones dentro del territorio cisjordanio, porque claro, estos colonos se sienten apoyados por el Estado de Israel para seguir ocupando tierras y hemos visto asesinatos de población palestina en el territorio cisjordano. Entonces, se complejizó aún más el conflicto si es que eso era posible y aquí estamos frente a ese escenario. Entonces, un año después, creo que está claro que tenemos que negociar.
está claro que ha habido unos avances en el sistema internacional que no habíamos tenido antes, 143 países votando para que Palestina sea miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Por primera vez Estados Unidos absteniéndose en una votación para lograr un cese al fuego. No votó en contra, pero se abstuvo. Un sur global adquiriendo un posicionamiento bastante claro frente a lo que es la causa palestina y teniendo esa voz en el sistema internacional muy importante y tratando de salvar en este momento el derecho internacional y los regímenes de derecho que hemos creado para tratar de tener un sistema internacional más o menos viable. Pero sin lugar a dudas, la gran pérdida aquí es las vidas humanas y una situación en la que yo siempre creí en lo personal y que mucha gente lo critica, pero creo que era la mejor solución, y era la creación de un Estado y dos naciones, es decir, un Estado y dos naciones en el cual pues la democracia tiene que funcionar y servir para eso, para que quepamos todos, no importa nuestra religión, nuestra ideología ni ninguna de esas cosas, pero cómo creamos un Estado y dos naciones con las heridas abiertas de ambas poblaciones en este momento es prácticamente imposible. Y la solución de dos estados es una solución que en este momento quizás es más lejana. ¿Por qué? Por las mismas razones de antes, pero con las heridas mucho más abiertas, como diríamos, y es continuidad. ¿Cuáles fronteras? Entonces, las fronteras de la resolución 181, las de 1947, esas ya ni siquiera se discuten. Entonces, las del 67, ¿y cómo hacemos entonces si con los acuerdos de Oslo, Cisjordania quedó fragmentada en zonas en las cuales hay diferentes niveles de autonomía y de gobierno de la Autoridad Nacional Palestina? No hay continuidad territorial, no sabemos cuáles son las fronteras. ¿Qué pasa con los refugiados si Israel no reconoce a los refugiados? Son más de 6 millones de palestinos que viven en el exilio como refugiados. Entonces, sabemos que tenemos que negociar. Estamos frente a un personaje que evidentemente no quiere negociar, que es Netanyahu, por las razones que ya expliqué. ¿Y cuál es la solución que vamos a proponer de aquí en adelante? Porque lo cierto es que no importa lo que pase en el escenario regional, si no se negocia el tema palestino, no va a haber paz en el Medio Oriente. Muy bien. Y más o menos como para seguir lo que estabas diciendo y ver cuáles pueden ser las siguientes conflictos y acciones que se pueden ver en estos territorios, es que más si hay algún indicador que se pueda ver, más que nada, si se puede ir a una desescalada en el corto o mediano plazo, o vamos a seguir estando destinados a seguir viendo estos episodios de violencia una y otra vez y de tensión. Y nada, ¿y qué crees que será clave para poder lograr esa cierta estabilidad en la región y poder ver si en algún momento se puede llegar a terminar de ver el conflicto? Pues yo esperaría que pase algo que decía uno de los miembros del Sinn Féin. Yo no sé si recuerdan el IRA y el brazo político del IRA del conflicto de Irlanda del Norte, y el Sinn Féin, que era el brazo político. Ellos decían, después de que un boxeador da su mejor golpe y no logra un knockout, se da cuenta que no va a poder ganar. Entonces yo creo que ese sería un escenario que nos llevaría, digamos, a replantear el asunto, que se dé el mejor golpe que se puede dar en términos militares y no se logre una victoria. Y yo creo la historia lo que nos ha demostrado es que las victorias militares en este tipo de escenarios son muy complicadas y casi podríamos decir que imposibles. Entonces, desafortunadamente, para negociar yo creo que necesitaríamos también que Netanyahu no estuviera del otro lado. Es decir, que esto que ha venido siendo como una voz soterrada que dice Netanyahu tiene que responder por lo del 7 de octubre. Esa es una realidad. Es decir, ahí hubo un error de inteligencia y de seguridad israelí grandísimo, y a ningún presidente y a ningún primer ministro mejor israelí se le perdona eso. Ehud Barak tuvo que dejar el poder, Olmert tuvo que dejar el poder cuando perdió la guerra de los 6 días, de los 33 días en el 2006. Entonces, esas son cuestiones que hacen salir al presidente, y ese es el primer ministro israelí, y eso es parte de que Netanyahu quiera mantener esta guerra a como dé lugar, no salir del poder. Entonces, yo creo que él es una ficha clave para que podamos tener una negociación. Es decir, que llegue un momento en que tanto la población israelí como el mundo presione tanto a Israel para que abandone esta guerra, que tengamos que sí o sí negociar.
Buenísimo, Margarita. Muchas gracias por acompañarnos y poder compartir tus opiniones y tu información. Así que, muchas gracias por participar y por darnos tu espacio. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, muy amables por la invitación y espero pues que esto haya ilustrado un poco todo el escenario frente al cual estamos a un año de esta gran catástrofe que fue el ataque de Hamas y la posterior respuesta israelí. Antes de finalizar el episodio, los y las invitamos a unirse al canal de WhatsApp del SERI, donde pueden encontrar todas las novedades, los eventos, los seminarios y las actividades que realizamos. Y por supuesto los episodios de Punto Global. El enlace lo encuentran en la descripción del episodio. También queremos recordarles que en las diversas plataformas de podcast pueden dejarnos sus comentarios sobre nuestro episodio. Pueden hacerlo en plataformas como Spotify o eBooks. Y por supuesto, recuerden que pueden encontrar Punto Global en tu plataforma favorita de podcast. En este episodio de Punto Global, Sara Salas y Alejandra Sardón hicieron la investigación. La edición por Ana Esquivel. La conducción por Sara Salas, Alejandra Sardón y quien les habla, Guillermo. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.